cansados? Un poco, ¿verdad? Estos eventos no siempre se llevan a cabo. Creo que salimos bendecidos en gran manera, ¿sí? Así que aquí por parejo el Señor llena la aljaba de todos, ¿sí? Así como los padres y madres deben llenar la aljaba de los hijos, sea su depósito de conocimiento de nuestro Dios. Queremos hacerle un comentario antes, hermano, que no debemos olvidar, porque estamos en la presencia de Dios. Hemos visto también, hermanito, no descuidemos a nuestros niños. El Señor dice en su palabra, en el libro Conducción del Niño y en otros libros, hermanito, que cada padre y madre tiene el deber, cuando está en presencia de Dios adorándole, de tener sus niños a su lado. Hermanito, no es correcto que anden carrereando los niños, hermanitos, porque Dios quiere que aprendamos su disciplina. Eso no es de nosotros, es asunto de Dios, hermanitos. Si aquí no aprendemos a ser reverentes, respetuosos para con Él, hermanitos, no vamos a tener parte, porque delante de Dios hay una compostura, hermanito, muy especial de todos los seres celestiales. Y en todo, como hemos visto también, la asistencia, lo que mencionaba nuestro hermano Eliezer. Si el corazón no está convertido, no le damos importancia a las actividades espirituales, hermano. Pero Dios quiere que su pueblo le dé importancia, porque si aquí, hermanito, no nos gusta de manera plena, no gozamos en adorar a nuestro Dios, no podremos gozarnos en las mansiones celestiales. Aquí tenemos que comenzar, hermanito. Además, yo quiero repetir una vez más, hermano. Dice el don profético que todo lo que hagan nuestros hijos, el ángel lo anota al nombre del Padre y de la Madre. Así que no olvidemos eso, hermanito. Yo nada más estoy repitiendo lo que he aprendido de la palabra de Dios, hermanito. ¿Sí? Entonces, hagamos ese esfuerzo, hermanito. Pidámosle al Señor esa capacidad de estar atendiendo las necesidades de nuestros hijos. Vamos a yo quiero tomar este tema, no dilata mucho, hermanito. Vamos a procurar que podamos avanzar, podamos tener rápido. En las Santas Escrituras yo quiero invitarlos a que usen sus Biblias en el capítulo 70 de Salmos. ¿Sí? Capítulo 71. Sí, Salmos 71. Ya tuvimos bastantes mensajes para los niños, para los padres. Ahora ahora nos vamos al otro extremo. Ahora para los adultos, los ancianos. ¿Sí? Ahí entramos a los que tenemos más años. Pero es para todos, hermanito, porque todos vamos a llegar también a la vejez. Sí. Ajá. Quiero invitar a que nos ayuden a leer ahí, hermanito, en sus Biblias. No vamos a leer todo, pero este capítulo trata de un problema en especial que David lo veía, hermanito. El rey David lo veía en su vida y lo veía en el pueblo que él guiaba, ¿sí? De que muchos caracteres no alcanzaron en la voluntad de Dios, es decir, no pudieron ser transformados no porque Dios falló, sino porque el ser humano no lo permitió. Y eso lo vamos a ver, hermanito. ¿Sí? En el versículo 6, alguien que nos ayude. Versículos 6 y 9. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Amén. Otro hermano que nos lea el versículo 9. No o hermana. me deseches en el tiempo de la vejez.
Cuando mis fuerzas se acabaren, no me desampares. Amén. El versículo 18. Y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que muestre tu fortaleza a esta generación y tu poder a todos los que han de venir. Amén. Amén. Hay otra cita, hermanitos, que Proverbios 19:20. ¿Salmo qué era lo que digo ahorita, hermano? 71, el último versículo, Salmo 71:18. Proverbios 19:20. Una cita muy importante, hermanito. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Amén, hermanito. ¿Qué dice allí? ¿Cómo dice el Señor ahí? Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. En tu vejez. Ese versículo es clave también. ¿Sí? ¿Cuál es el consejo? Escucha, dice, el consejo y la reprensión. Y recibe la reprensión. Cuando alguien nos llame la atención, aunque ya somos adultos, hermanito, debemos nosotros considerar ese consejo o esa reprensión, hermanito, porque todo aquel que con amor aconseje a su hermano o a su hermana o lo reprenda, creo que estará manifestando amor por su hermano, por su hermana, porque quiere que esté preparado. ¿Sí? En el día de Dios. Yo quiero leer para que nosotros podamos ser, junto con las Santas Escrituras y el don de profecía, si alguien quiere anotar, en el Joya de los Testimonios, tomo 1, página 172. Aquí se aborda este problema y vamos a ver lo que dice aquí el Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Porque yo estoy convencido en lo personal que no es Helena el ministerio profético que Dios levantó en 1844, hermanito, que lo dio a la iglesia, a la iglesia remanente, que Dios levantó con la iglesia de Filadelfia, porque es la iglesia de Filadelfia, antes de 1844, que comienza a levantar este movimiento, hermano, y le sigue la iglesia Laodicea, que siguió de 1844 en adelante. Entonces es un ministerio, hermanito, especialmente del Espíritu Santo. Elena de White no dio un mensaje, no habló lo que ella quiso, lo que se le dio la gana. Y ella misma lo dice, lo expresa en algunos de sus escritos, que ella recibió una tarea desagradable. Dios la eligió para ser profeta. Así lo dice. Yo no elegí esta tarea desagradable, dice. El Señor me indicó mi trabajo, mi tarea. Y yo lo que quiero es cumplir el propósito divino, dice. Aunque a muchos no les guste, no quieran este mensaje, hermanito. Sí. Muy bien, yo quiero leerles, hermanito, lo que dice el don profético, el misterio del Espíritu Santo, o lo que él dijo a través de la sierva del Señor. Vi a David suplicando al Señor que no le abandonase cuando fuese viejo. Vi qué causa le arrancaba esta ferviente oración. Veía él que los más de los ancianos que le rodeaban eran desgraciados, y que las características desfavorables de su carácter se intensificaban especialmente con la edad. ¿Sí? ¿Cómo eran? Dice, ella lo vio, Dios le mostró a David
¿Por qué oró David? ¿Sí? Y es que David veía, examinaba cómo eran las personas más adultas, cómo estaban sus caracteres. ¿Sí? Eso no está muy agradable tampoco. ¿Sí? Muchos no seremos transformados como pasó en el pasado, hermanito, porque como ya vimos en los mensajes que hemos estado escuchando, hermanito, muchos no queremos dejar nuestros ídolos de diferentes maneras, hermano. El diablo nos ha metido en la idolatría. Eso platicábamos con mi esposa el otro día, con nuestros hijos. Nosotros estamos llenos de idolatría. La iglesia adventista no es pintura ahí que se vea, pero está lleno de idolatría, hermanito. Y nosotros y nosotros que estamos en este movimiento, apenas estamos visualizando eso. Pero seguimos teniendo esa idolatría, hermano. Como lo vimos ahorita. ¿En qué hogar no hay fotos, hermanito? ¿O hay un árbol? A veces hasta en los sábados, después del culto, lo sacamos y empezamos a ver a veces con la familia. Ajá. Ahí salen los árboles. O como decía hermano Eliezer, los celulares. ¿Cuánto? Hoy yo considero, hermanito, que buen dinero se gasta en celulares, en tablet. ¿Sí? El diablo es astuto. Yo a veces digo algo, el diablo no es chapucero en su obra, hermano. Ese no hace obras a medias. Lo que está haciendo, lo está haciendo bien hecho, hermano. Por eso le da resultado. Le ha dado resultado, hermanito, en su trabajo, llevar a muchos a la perdición, hermanito, porque él no es chapucero. Nosotros debiéramos aprender eso, sobre todo de nuestro Dios, que Él hace los trabajos, hermanito, perfectamente, hermanito. Nuestro Padre Celestial no ha hecho nada a medias. ¿Lo observamos, hermanito? Cuánta sabiduría de Dios en la creación y sobre todo en la obra maestra que es sus ángeles. Cuánta sabiduría de nuestro Dios al formar a los ángeles, que son poderosos, no los vemos. ¿Sí? Cuánta sabiduría de nuestro Dios al crear al ser humano. Y eso que ya estamos muy degradados, hermano. ¿Sí? Pero vemos la imagen de Dios todavía se ve, hermanito, el amor de Dios en toda su creación, en el ser humano. Y eso debe enseñarnos, hermanito, a reconocer a Dios en su grandeza, en su poder. Sí. Nos sigue diciendo aquí cuál era el carácter que David veía. Veía él que los más de los ancianos que le rodeaban eran desgraciados y que las características desfavorables de su carácter se intensificaban especialmente con la edad. O sea, entre más viejos seamos, hermanos, y no abandonamos nuestros malos hábitos, ¿sí?, las raíces van más profundas. Dios puede hacer un milagro, hermanito, puede estar viejito, pero sí, como platicaba la hermana Chely, de esa persona, dice, no, yo dejo esto, si mi Señor lo manda, yo voy a dejar eso y voy a tomar lo que Él me dice. De ese tipo de personas que Dios quiere, hermano. ¿Sí? Y los que vienen, hermanito, tengamos la confianza, los 144,000, hermano, el ejército que Dios va a despertar, y está comenzando a despertar, y los que vienen, hermanito, de la noche a la mañana van a hacer grandes cambios. Los que nosotros nos está llevando años para hacerlo, hermanito, ellos lo van a hacer en días. ¿Sí? En días, en semanas. ¿Sí? Así que, hermanito, avancemos. Si por naturaleza las personas eran avarientas y codiciosas, lo eran hasta un punto
muy desagradable en su vejez. Si eran celosas, inquietas e impacientes, lo eran especialmente en la edad provecta. O sea, en la vejez, en la ancianidad. O sea, no va a cambiar las cosas, hermanito, porque sí, sino que tenemos que nosotros ceder ante el poder de Dios, ante la invitación, ceder al poder del Espíritu Santo, porque Él es encargado de crear nuevas criaturas, hermanos. De que el poder de Dios se manifieste en cada corazón, hermano, para transformación eterna, para la inmortalidad. David sentía gran angustia al ver que los reyes y los nobles que parecían haber temido a Dios mientras gozaban de la fuerza de su virilidad, se ponían celosos de sus mejores amigos y parientes cuando llegaban a viejos. Temían de continuo que fuesen motivos egoístas los que inducían a sus amigos a manifestar interés por ellos. Miren cómo era, él estaba viendo que los monarcas, los reyes que habían estado, cómo era su carácter. Se veía, dice, que su familia, sus amigos, dice, tenían celos, desconfianza de ellos, que los moviera el espíritu egoísta, ¿sí? Y eso mismo, eso mismo los movía para tener un carácter muy descompuesto, hermanito. Esto es lo que angustiaba a David, ¿sí? Y al presentar este tema debe ser el nuestro también. Debe angustiarnos, debe preocuparnos grandemente los que ya somos más grandes, pero también nuestros hermanos que están más jóvenes. ¿Cómo llegarán a la vejez? ¿Cómo será su carácter? Hermanito. Escuchaban las sugestiones, leo de antes para tomarle la línea. Temían de continuo que fuesen motivos egoístas los que inducían a sus amigos a manifestar interés por ellos. Escuchaban las sugestiones y los consejos engañosos de los extraños respecto a aquellos en quienes debieran haber confiado. Sus celos irrefrenados ardían a veces como llamas, porque no todos concordaban con su juicio decrépito. Su avaricia era horrible. A menudo pensaban que sus propios hijos y deudos deseaban que muriesen para reemplazarlos y poseer su riqueza y recibir los homenajes que se les concedían. Y algunos estaban de tal manera dominados por sus sentimientos celosos y codiciosos que llegaban hasta matar a sus propios hijos. ¿Qué les parece, hermanito? Eso observó David en sus generaciones. Y él no está hablando de los idólatras allá de afuera, está hablando del pueblo de Dios, cómo era, ¿sí? Así que este mensaje tenemos que aplicarlo a nosotros, hermano. ¿Sí? Dios lo dejó para este tiempo. Así que el Espíritu Santo no se le escapó nada de las necesidades del pueblo de Dios. Para todo tenemos consejo, hermano. Para todo. Como vimos de las fotos, parece que eso Dios no lo toma en cuenta. Todo, hermano. Todo está tomado en cuenta porque Dios sabe cómo obraría el diablo en este último tiempo, hermano. Hoy si él ha practicado engañar al hombre desde hace 6,000 años atrás, ¿cómo será hoy, hermano? ¿Será que no tiene experiencia? ¿Manito? Sí, es más útil el engaño, hermanito. Hoy en día es más útil. Aunque Dios en su infinito amor dará más sabiduría, hermanito, a sus hijos, a sus hijas que se colocan en sus manos para prepararse para su segunda venida. De eso no debemos de dudar, hermanito. Si necesita más poder de Dios esta generación, Dios está dispuesto a dárselo.
a cada uno conforme a su capacidad, a sus necesidades, ¿sí? David notaba que aunque había sido recta la vida de algunos mientras disfrutaban de la fuerza de la virilidad, al sobrevenirle la vejez parecían perder el dominio propio. Satanás intervenía y guiaba su mente, volviéndolos inquietos y descontentos. ¿Sí? David notaba que aunque había sido recta la vida de algunos que disfrutaban de la fuerza de la virilidad, pero ya cuando llegaban a la vejez, ¿cómo dice que era? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Perdían el dominio propio. ¿Sí? Entonces, tarde que temprano se va a manifestar lo que hay en el corazón, hermanito, de cada uno. Ojalá, hermanito, vayamos luchando para que el carácter de nuestro Señor Jesucristo se plasme en el nuestro, hermanito, por la sumisión a Él. Él dijo dos cosas importantes que debemos pedírselo y procurarlo cada día. Aprended de mí, que soy, dijo Él, manso y humilde. Ajá. Manso y humilde de corazón, hermano. ¿Sí? Y esto tiene que ver en el servicio de Dios, hermano. Y el servicio de Dios tiene que ver con el servicio a nuestros hermanos. Servir a Dios es servir a la necesidad de nuestros hermanos. Mientras tengamos fuerza, ¿sí? Tengamos la oportunidad en todo, hermanito, ¿sí? En todo aspecto. Veía que muchos de los ancianos parecían abandonados de Dios y se exponían al ridículo y al oprobio de los enemigos de él. David quedó profundamente conmovido y se angustiaba al pensar en su propia vejez. ¿Sí? Al ver en otros los defectos que no han sido remediados, eso lo preocupaba a él consigo mismo. Y esto debemos hacer nosotros, hermano. ¿Cómo está mi carácter? ¿Sí? En otro libro, la sierva del Señor dice que nosotros debemos de desaprender de estar juzgando a nuestros hermanos, o sea, en su carácter. Su carácter. No nos ha dado permiso el Señor de señalar los defectos de nuestros hermanos. Eso lo puede hacer solamente un grupo, el grupo que Dios llama para guiar su causa, ¿sí? Pero uno solo no. Ahora, no es lo mismo los problemas doctrinales que hay en la... Eso sí debe ser denunciado, hermanito. Debe saberlo el pueblo de Dios, los problemas doctrinales como hoy se están dando, hermano, y viene peor, ¿sí? ¿Cómo está en la organización, hermano? Eso sí debe ser señalado. Jesús lo hizo cuando Él vino. Los problemas doctrinales, hermanitos, cuando se mutiló la palabra de Dios, el Señor lo denunció. Y ahí lo encontramos en la Biblia, hermano. Pero no vamos a encontrar que Él censuró el carácter de alguien así directamente. ¿Sí? Aún con Judas, hermanito, tuvo mucho cuidado para poderlo alcanzar, pero no se dejó. ¿Sí? Muy bien, hermanos, dice, seguimos leyendo. Temía que Dios le abandonase, que al ser tan desdichado como otras personas ancianas, cuya conducta había notado, que quedara expuesto al oprobio de los enemigos del Señor. Sintiendo esta preocupación, rogó fervientemente: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Oh Dios, enséñame desde mi mocedad, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que denuncie tu brazo a la posteridad, tus valentías a todos los que han de venir.
David sentía la necesidad de precaverse contra los males que acompaña a la senectud. ¿Sí? Él ruega desde muy temprana edad sobre eso, hermanito, para que cuando llegara viejo fuera un hombre y con la cooperación de él, el Espíritu Santo plasmó el carácter de Dios en su vida, hermano. Pero la mayoría no fue así, hermano. ¿Qué libro lee, hermanito? Es Joya de los Testimonios, tomo 1, en las páginas 172. 172. El título del tema es la oración de David, así se titula. Sí, entonces el consejo es para nosotros hoy, hermanito. Ya ellos, los que lo alcanzaron, bienaventurados, los que no lo alcanzaron, hermanito. Terrible. Pero Dios quiere que nosotros alcancemos, hermanito, el plan divino. ¿Sí? El sueño de nuestro Padre Dios en su Santo Hijo y el Espíritu Santo, hermano, que se lleve a cabo en nosotros. Sí. Sucede con frecuencia que las personas ancianas no están dispuestas a comprender ni reconocer que su fuerza mental está decayendo. Ese es otro asunto también. Aquí dice, cuando nosotros ya se va desgastando, por eso se nos recomienda, hermanito, que cuidemos nuestra salud, nuestro cuerpo, hermano. Otro ídolo que muchos caemos, hermanito, y nadie está exento, es del trabajo, hermano. Trabajar demasiado. Y descuidamos de esa manera nuestra preparación, descuidamos trabajar para Dios, hermano. ¿Sí? El trabajo. Y cuando uno prueba las promesas de Dios son reales, hermano. Yo me acuerdo que cuando casi comenzaba, y ahí está mi esposa, yo tenía trabajo propio de la carpintería, hermanito, allá en mi pueblo, y había intereses de la iglesia. Les platico esto porque la mayoría no va a ser el tiempo, no manifiesta interés, hermanito, en el servicio de Dios, en hacer la obra de Dios. Yo descansaba desde antes de las 3 de la tarde o a las 3 de la tarde, hermanito, lo que ya avanzara hasta allí. Yo decía entre mí, lo que no avancé hasta aquí, ya no lo voy a avanzar. Yo quiero que de aquí en adelante el tiempo que dedique, Dios me bendiga. Ya lo que no gané materialmente, Dios suplirá. Y me iba aunque sea solito, porque siempre toca eso, hermanito. La Biblia aconseja que son 2, pero si no hay otro, hay que ir solito. Digo solito humanamente, porque no va solito. ¿Sí? Hay un mensajero celestial, hay un acompañante celestial que es, ¿sí? Y dice, el don de profecía, hay una parte donde dice que los hijos de Dios, o sea, los ángeles esperan con mucha impaciencia cuando los hijos de Dios van a salir a buscar a los perdidos. Ellos esperan ese momento, dice, con muchas ansias que los hijos de Dios hagan para acompañarlos a donde van a buscar a los perdidos, a presentar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, yo salía desde esa hora, hermanito, a visitar, y allá en esos pueblos, pues había que caminar lejos, mayormente, a caminar 3-4 kilómetros y de regreso, ¿no? ¿Sí? A veces nos tocaba cruzar o solito con otro hermano, cruzar el río Teapa, que cruza por allá por Solosuchiapa, en la Trinidad, ahí pasa. ¿Sí? Y a veces estaba crecido, hermanito. Para cortar más recto, pasábamos ahí el río. Porque no había puente, ahora ya hay puente. Hasta 2 puentes hay ya para cruzar más derecho. Sí, antes no había. Bien.
pie. Y es muy, muy torrentoso ese río cuando está un poco crecido. Cuando está crecido no lo cruza uno, no lo pasa uno, ¿sí? Entonces, pero ahí íbamos, hermanito. A veces con peligro pasábamos el río, ¿sí? Pero ahí íbamos, hermano, a visitar a las personas, ¿sí? Y tratábamos de hacerlo casi todos los días, hermano. Casi todos los días. En ese movimiento debemos ir aprendiendo a hacer eso, hermanito, porque va a llegar el momento que todos los días debemos trabajar en la obra de Dios, a depender más de Dios. La obra de Dios necesita más obreros, hermano, ¿sí? Y al ver que nosotros lo hacemos, otros lo harán, hermano, ¿sí? Otros lo harán. Entonces, no hay pérdida, hermanito. El sustento diario lo vamos a tener. Yo lo comprobaba, hermanito. Con mi familia lo teníamos, hermano. Porque Él ha prometido que va a sostener a sus hijos, así como los discípulos, que ellos dedicaron todo su tiempo. Llegó el momento que lo dedicaron todo. ¿Y quién veló por su familia? Dios. Dios se encargó. ¿Sí? Por fe. Sostén propio, hermanito. ¿Sí? Sostén propio. Nuestro Señor Jesucristo fue de sostén propio. Así que no dudemos de esto, hermanos. Ahí está en la Biblia. Sostén propio. ¿Quién le daba? Los que iban creyendo, apoyaban a este ministerio. ¿Sí? Iba leyendo. Sí. Debemos reconocer que ya cuando vamos para viejo, hermanito, la fuerza mental va a ir decayendo, hermanito. Va a ir decayendo. Por eso debemos cuidarnos mejor, ¿sí? Acortan sus días asumiendo preocupaciones que corresponden a sus hijos. Ese es un problema de los padres, ¿sí? Asumen responsabilidad. A veces no enseñamos a nuestros hijos a ser responsables, hermano. ¿Y quién tiene que hacer la tarea? El papá y la mamá. Y de esa manera se desgastan más. Y va a la muerte. Muchas veces viene la muerte prematura, hermanito, que no fue la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces debemos ser sabios, ¿sí? Satanás obra a menudo sobre la imaginación y les induce a sentir una ansiedad continua respecto de su dinero. Esa es la persona rica. Llega a ser su ídolo y lo guardan con cuidado avariento. Hasta se privarán a veces de las muchas de las comodidades de la vida y trabajarán más de lo que les permiten sus fuerzas antes de usar los recursos que tienen. De esta manera sufren constante necesidad por temor a que en algún tiempo futuro hayan de pasar miseria. Ese es otro problema de la ancianidad cuando hay de por medio algunos recursos. ¿Sí? De paso yo quiero comentarles otro tema que no hemos tocado, hermanito. Sí, que eso es bien claro en la palabra de Dios y en el don de profecía. Que dice, todo aquello que tengamos posesiones o casas, hermanito, ¿a quién le va a quedar cuando usted ya no esté? ¿No se han preguntado, hermano? El don de profecía dice que si los hijos son obedientes a Dios, bien podrán tomar, lo que está diciendo aquí, posesión. Porque si temen a Dios y han aprendido a servir a Dios, amar a Dios, esos recursos van a servir de sostén para el evangelio. Pero si son desobedientes los hijos, que no se les vea, que no se les vea. Ese padre, esa madre deben pensarlo bien, hermanito, porque si dejan esa herencia en manos de hijos desobedientes, los recursos de Dios, porque no son nuestros, toda posesión le pertenece al Creador. Si lo dejamos a nuestros hijos, hermano, que son desobedientes a Dios, vaya a parar esos recursos en manos de Satanás, a fortalecer el reino de Satanás.
Y la culpa caerá sobre esos padres, o sea, ese padre y esa madre, porque tendrán que dar cuenta, o tendremos que dar cuenta delante de Dios. ¿Sí? Así que, hermanito, Dios quiere que aprendamos eso también, aunque es difícil. La corriente de allá afuera es que todos los padres dejan a los hijos de herederos, las hijas. Pero en el plan divino no es así, hermanito. No es así. Notemos que el pueblo de Dios no es su norma el mundo. No. No es su norma el mundo, hermanito. Las reglas del mundo no son las reglas del pueblo de Dios. ¿Sí? Hay que invertirlo. ¿Sí? ¿Sí? Eso es el consejo. Padres que tienen posesiones, que pueden ayudar a la obra de Dios, si sus hijos no son obedientes, vendan eso o lo pasen al pueblo de Dios, a quienes saben que lo van a ministrar para la causa de Dios. ¿Sí? Ese es el consejo. Bueno, yo solamente transmito lo que he aprendido en la palabra de Dios, hermano. Un poquito. ¿Qué libro dice eso, hermano? Está en Servicio Cristiano, una parte, casi en las últimas partes. Está en el de mayordomía, el librito de mayordomía, ahí está también, aunque está en los libros de testimonio, pero no les puedo dar página ahorita. Ya les vamos a... ¿Sí? Sí. Sí, consejos sobre mayordomía cristiana, ¿no? Sí, mayormente ahí está especificado el plan divino, ¿sí? Muy bien, vamos a terminar, hermano. De algún tiempo futuro que hayan de pasar miseria, todos esos temores tienen su origen en Satanás. Dice, ¿dónde tienen su origen? Lo que hemos visto, hermanito. Cuando un padre y una madre se preocupa, hermanito, de manera extrema, pero no saludable, hermanito, todas esas preocupaciones no vienen de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 1, el último versículo, hermanito, yo quiero invitarlo a que lo busquen. Mientras yo sigo leyendo, ustedes busquen y alguien nos lo va a leer, hermanito, para que de esa manera terminemos. Dice, Proverbios, capítulo 1 y el último versículo de ese capítulo. Vamos a leer. Sí. Dice, él excita los órganos. Miren, Satanás hace esta obra. Él excita los órganos que los inducen a sentir temores y celos serviles que corrompen la nobleza del alma y destruyen los pensamientos y sentimientos elevados. Las tales personas son insanas respecto del dinero. Si ellas asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus postreros días podrían ser los mejores y más felices. Sí, notemos bien esa frase, hermanito. ¿Sí? Si ellos asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus postreros días podrían ser los mejores y los más felices. Los que tienen hijos en cuya honradez y juicioso manejo tienen motivos para confiar, deben dejar que sus hijos los hagan felices. A menos que obren así, Satanás se aprovechará de su falta de fuerza mental y lo manejará todo en su lugar. Deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. ¿Qué nos dice Proverbio, hermanito? Proverbios 1:33 me parece. 1:31. ¿Alguien nos quiere leer eso? Verán pues el fruto y se hartarán de sus consejos. Proverbios 1:30. El último. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén, hermano. ¿Cómo dice ahí?
El que me oyere. ¿Sí? Palabra del Señor, hermanito. Cada uno tenemos un deber, hermanito, al recibir la palabra de Dios. Si la recibimos de todo corazón, hermanito, tenemos un deber delante de Dios. La Santa Escritura dice, el que me oyere, ¿cuál es la promesa del Señor? Habitará confiadamente sin temor de mal. Sin temor de mal. ¿Y cómo terminó aquí, dice? Donde le leía, hermanito. ¿Sí? Los que tienen hijos, perdón, este era antes, las tales personas son insanas. Dice, si ellas asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus postreros días podrían ser los mejores y más felices. Dios bendiga su palabra, hermanito, en cada uno. Ojalá tomemos mejores decisiones que honren a Dios y nos traigan las bendiciones más hermosas para los que estamos ya con mayor edad, aún para la juventud también, para los hermanos más jóvenes. Gracias, hermano. Muy bien, hermano.